Bienvenidos, queridos telespectadores, una semana más a Prólogos, este programa de Gran Canaria Televisión que se dedica a exponer las novedades que se van produciendo en el panorama editorial en Canarias, en España y, por supuesto, en todos los países de habla hispana. Hoy vamos a poner cuáles son los libros más vendidos esta semana en México, porque ya saben que vamos rotando. Ahí está Stephen King en primer puesto. Saben que vamos rotando los distintos países hermanos en los que vamos poniendo pues los libros que se van vendiendo más a lo largo del año, ¿no? A veces las listas no cambian demasiado porque en fin, se siguen vendiendo los libros más o menos en los mismos, ¿no? Pero luego se producen entradas muy fuertes y muy torrenciales, como la entrada de nuestro invitado de hoy, Julio González Padrón, que es un nacido ya de la casa, que ha entrado como un torrente su libro de ¿Quién sos vos?, que fue presentado precisamente, ¿Quién sos tú?, que fue presentado precisamente en este programa, en Prólogos, y ahí se dio un poco su pistoletazo de salida. Julio, bienvenido nuevamente a Prólogos. Pues muchas gracias y de nuevo gracias al programa porque, como bien dice, este libro que tanto éxito ha tenido, y digo éxito porque ahora sí puedo decirlo, que 5 meses después se agotó toda la edición solo en Gran Canaria, pues fue aquí donde dio el pistoletazo de salida. Recuerda que yo tengo un libro que habla sobre el léxico canario, estoy preocupado, un bombazo. Ha sido tan maravilloso que me he visto obligado a hacer y nunca mejor dicho que obligado, me he visto obligado a hacer una segunda edición porque me lo reclamaban los libreros. Y claro, como después nos cogió la pandemia, no pude hacer la turné esa que yo pensé hacerlo por el resto de las islas. Claro. Pero como le ha llegado al oído que hay un libro por ahí del léxico canario que es tan bonito y tal, pues me están preguntando todos de Tenerife, y por ahí ya estoy comprometido y tengo ya fecha con esta segunda edición. Porque, y voy a decir el número porque me siento muy orgulloso, porque es mucho. Por supuesto. Fueron 1000 libros los que se vendieron solo en Gran Canaria. En 4 meses 1000 libros, el que está metido en este mundo sabe que es una barbaridad. También es cierto que dio un empuje bueno, y tengo que agradecérselo aquí al Cabildo de Gran Canaria, que adquirió 200 y los repartió entre las escuelas, los institutos y esos sitios. Y claro, eso motivó mucho a la gente. Y después otra cosa, que además me alegro mucho de haber puesto esa pica en Madrid, que fui invitado por la SEJAE, la Sociedad General de Autores y Escritores. Pues que me queda asombrado la cantidad de canarios que hay en Madrid. Entonces, sí. Menos la Casa Canaria, que no fue, y no voy a decir aquí por qué no fue, porque empezamos con el pleito insular. Sí, no quiero pleito insular, pero ya todo el mundo sabe por qué no fue. Todo lo demás me quedé asombrado, se llenó aquello, y entonces, entre esto y Gran Canaria se ha vendido todo. Porque, y ahora que nombraste, me gustó mucho que nombraras que los libros en Argentina y eso, en Sudamérica también se está vendiendo mucho. Claro, evidentemente. Porque se espera a través de Amazon. Sí. O sea, que está teniendo un éxito de mis 10 hijos literarios, que lo tengo aquí todos, por cierto, este más contento me tiene, porque es que ha sido por todo el mundo. Claro, es que la cultura ya es universal, siempre fue universal, Sí. Siempre fue un hecho universal, pero ahora más que nunca, ahora tenemos un acceso absolutamente global a un clic de comprar ¿Quién sos tú?, o cualquiera de tus libros, que por cierto ahora haremos un repaso por tu bibliografía, ¿no? Y cualquier persona en cualquier lado del mundo lo puede comprar. Sí, o sea, ya ese concepto que teníamos antiguamente de la literatura como circunscrita a un sitio pues muy concreto, o ámbito canario, ámbito nacional, todo eso ha desaparecido. Ahora estamos en un mundo global, estamos a un clic de comprar un libro pues no lo sé, de Paraguay o desde Taiwán, te pueden comprar tu ¿Quién sos tú?, o cualquiera de los libros que has editado. Julio... Mira, perdón, ya que dices cualquier parte del mundo, mira qué sorpresa me llegó una mañana, en Navidad fue cuando intenté ir y no pude por la pandemia, en el mes de julio, que me llama un señor con acento... quería hablar español, pero yo terminé diciendo, mira, habla en inglés, que a lo mejor no entendemos mejor, aunque mi inglés ya está medio olvidado. Pero me llama de San Antonio de Texas. Claro. Que conoce mi libro, ¿Quién sos tú? Yo no sabía, tengo que reconocerlo, tanto que me gusta estudiar y eso, no sabía que San Antonio de Texas había sido fundado por 12 familias canarias. Sí, cierto, entonces allí están muy vinculados a todos los Canarias. Sí, sin duda. Me dijo que tenían una plaza que llevaba Islas Canarias, bueno, estaban hermanados con no sé qué pueblo de aquí, o de Tenerife, bueno, no sé, y que tenían noticias de esto vía Amazon. Y digo, pero ¿cómo llegó mi libro hasta ahí? Entonces, y voy a contar la anécdota muy simpática. Me invitaron, para que no le ocurra a otra gente, me invita, que va a ser la fiesta del Álamo.
Por lo visto, en la defensa del álamo participan muchos canarios. Cosas que yo no sabía, me encantó, Sí, digo, sí, lo que sí. es el internet. Bueno, entonces me dijo que si yo quería ir allí invitado a esto, pero pagándome yo los gastos. Entonces yo en inglés le dije una frase muy nuestra. Mire, mister, no me acuerdo, mister, Sí, sí. no puede ser porque la vaca no da tanta leche. The cow is not milk, ¿no? It's to milk. Dice, what? The cow. Dice, como digo, ay Dios, para qué haber dicho, pensé yo, porque traducir un dicho español al inglés es un Sí, sí, disparate. claro, disparate. Entonces, el padrón, uno que estaba allí, que sí hablaba español perfectamente, me cogió y me dice, ¿pero qué fue lo que le dijiste a este? Que lo tienes loco. Y le expliqué, eso aquí no tiene sentido ninguno. Pues sí, pues hasta en Santiago de Texas. El libro se Sí, hizo... sí, no, el primer alcalde ya para este programa, un programa cultural y además donde promocionamos evidentemente a nuestros escritores canarios y la cultura canaria, pues el primer alcalde de San Antonio, Texas fue precisamente canario, ¿no? Sí, Luego sí. también fundaron los canarios algunas ciudades más, Sí, Montevideo, sí, sí. por ejemplo, Pero esa- Montevideo también fue fundado por fundada, canarios. y incluso yo me acuerdo, lo que pasa es que eso no se sabe mucho porque fue un dato que yo encontré un día investigando en temas de historia, pero que se quedó ahí. Pero yo creo que también Bogotá, San Carlos creo que se llama, San Sí. Carlos de Bogotá, me parece que también... También. Sí, pero es una cosa muy vaga que ya no me atrevo a afirmarla tajantemente porque quedó un poco ahí en una investigación, ¿no? Pero bueno, fue Es un una poco pena, tangencia. es una pena que no está autorizado la segunda cosa que te voy a decir. Este libro tiene, como tantos otros míos, y también es por una cosa muy larga, tiene uno, el actual rey de España, que por si la Ah. gente no lo sabe, es un gran lector. Sí. Me mandó, y lo pasa que no la traje, porque a mí me gusta enseñarla, un agradecimiento de su puño y letra muy bonito, con Una caligrafía bonita. Y ahora viene la parte que no puedo decir porque pedí permiso, pero con la iglesia hemos topado. Este libro se hizo en Sevilla y lo hizo una imprenta, una editorial que se dedica a hacer las cosas a los pasos, a la catedral. Sí, ¿sabes? sí. Entonces, A las cofradías. a las cofradías, exacto. Entonces, que me yo muy amigo de él, dice, Julio, mi primo, que es cardenal, es uno de los secretarios del Papa. Y con esto de quién sos tú, porque ese de sos le suena a todo argentino. Claro, Y claro. yo siempre he dicho que ante argentino fue canario. Fíjate. Entonces dice, tú me dejas, dice, porque es que mi primo le manda siempre libros al Papa. ¿Tú quieres que yo le digo? Hombre, sí, digo, pero mira, para no estar, dedícaselo tú mismo y firma Julio González. Y entonces le hicimos una dedicatoria al Papa. Se la mandamos y ahí sí tengo que decir que desgraciadamente el Papa contesta, pero yo con todas mis cosas pedí permiso como hice con la Casa Real. La Casa Real me dijo que incluso podía enseñar el papel, la cartita que me dirige el rey, ¿no? Pero me dice, no, Julio, no, al Papa no le interesa eso, sino, oye, verdad, todos los escritores estarían mandando el libro. Claro, Entonces claro. lo dejé ahí. Claro. Pero hombre, es una pena porque son palabras súper cariñosas. Pero eso sí lo voy a decir, Papa, el señor Bergoglio. señor Bergoglio, y le repito, como si le pasé, SOS no es suyo, es nuestro. Oye, pues es un dato muy Sí, interesante. porque él Julio. decía, y ese detalle de SOS, lo único que Claro, voy a decir claro. es ese detalle de acordarse de mi tierra y poner SOS. Y yo le contesté, no se lo contesté, se lo dije al obispo de aquí, SOS no, SOS es nuestro. No, es curioso. Una de las curiosidades del libro es precisamente eso, ¿no? El título, el ¿Quién sos tú? Que luego va acompañado normalmente con el voceo. Efectivamente, sí, con el sí, sí. voceo, sobre todo el cono sur. Pero el Papa estaba el cono convencido que había suramericano. sido una cosa pensando en Argentina. ¿Sí? Pues no, Como ahí aparecen yo muchas no lo palabras. sabía, ¿eh? Yo ¿Sí? no tenía ni idea que el SOS Sí. se usase en Canarias. Sí, la verdad Susana. que- Sí, aquí era, ¿de quién sos tú? Fíjate. Y este SOS encima tiene, el libro no Curioso, se iba a llamar así, se iba a llamar Tratado sobre el léxico canario. Pero en mi, digamos, labor de campo, yo me iba a todas las islas preguntando, porque este libro tiene la particularidad que es como se habla en cada isla, no en Gran Canaria o en Tenerife, como son los diccionarios que hay por ahí, que como decía un profesor mío, algunos hay hasta buenos, ¿no? Sí, eso decía un profesor mío. Bueno, yo me dediqué a ir a todas las islas, hice todos los pueblos. Y cuando fui a Tías, en Lanzarote, a un viejito que me aportó una cantidad de documentación enorme, porque ya había recopilado un montón de palabras, la nieta me ha advertido, mira, grítale un poco porque está algo sordo. Y le digo, bueno, tú me avisas cuando puedo ir a verlo. Entonces, mira, vete ya, el tal. Cuando me preguntó, ya, estaba el viejito, sí, era un maestro, 90 y tantos años. Y me mirándome así, tipo socarrón de estos así. Sí, eso, sí. bueno, Entonces digo, mire, don fulano, yo soy Julio González, el que de Gran Canaria, ¿se acuerda que le dije? Eso sí, dice, ¿quién sos tú? Sí. Y digo, qué cosa más buena. Digo, es verdad. Y entonces fue que me dice, es que eso de qué es usted, no, de quién es usted, no. ¿Quién sos tú? Y entonces en el aeropuerto, cuando venía de regreso para Gran Canaria, digo, se acabó, el libro se va a titular ¿Quién sos tú? Y entonces busqué eso. Yo sigo diciendo, las características de este libro es que volvemos a hablar como hablábamos. Bueno,
Este libro se comenzó a hacer en el año 1847. No yo, por supuesto, sino mi bisabuelo, el que llamaban don Paco el Viejo, junto con don Tomás Miller, en el consignatario Miller, en la calle Triana. Que don Tomás Miller, como buen masón, también lo era el viejo, era un estudioso de todo, porque los masones son estudiosos de todo, pero esta gente se había especializado en la palabra, ¿no? Entonces don Tomás Miller, cada vez que le llegaba a alguien, él era inglés, había aprendido español, y era amigo de Francisco Pérez Cabral, que era mi bisabuelo. Y cada vez que le venía alguien a su... La tienda no era una especie de ferretería, es que las consignatarias antes, como Alcorde, ¿verdad? Vendía todo, cosas navales. Entonces venía allí y le decía uno, mire, deme un hacho, por ejemplo. Sí, sí. Hacho. Y entonces llegaba a mi tío, a mi abuelo, a mi bisabuelo, mira Paco, ¿qué es hacho? Entonces, mira, hombre, eso es una... la hosta. Entonces se apuntaba. Sí, entonces entre los dos se dedicaron a cada vez que venía alguien del campo, especialmente, a coger. Y descubrieron una cosa importantísima. Todavía hoy se da que aunque sea una isla, en no todos los pueblos de la isla se habla igual. La misma cosa que aquí se llama así, a lo mejor se llama distinto en San Mateo. Explicación, que ya la ponía el viejo, que al no haber carretera, estamos hablando de 1847, al no haber carreteras importantes más que el Camino de Cabra, sin ser la que iba a Aruca o la que venía a Telde, no había ninguna más, si no fuera el Camino de Cabra. Pues es posible que un señor que fuera de San Bartolomé de Tirajana, por ejemplo, no pisara nunca, no ya te digo Las Palmas, que eso era una ilusión, sino a Telde, por ejemplo. Entonces, claro, él aprendió una palabra que sacó posiblemente aborigen, destruida, o de un castellano muy antiguo, como el sos, por ejemplo, y siguió llamándolo así, y así. Esto después esta labor la continuó no su hijo, sino mi padre, que ya tenía una tienda de tejido aquí en Telde, y en su tienda de tejido aquello es como esto, cargado, lleno de sabiduría, me lo refiero por los libros, ¿no? Lleno de sabiduría porque allí venía la gente del campo, venían los aparceros una vez al año, a comprar. Entonces le decían, por ejemplo, por nosotros, don Luis, ¿usted cree que mi hijo está para allá al cuartel? Y le decía, ¿pero qué le pasa a su hijo? Hombre, que es úpido perdido. Y mi padre decía, sí, pero es muy úpido. Mi padre para eso fue muy inteligente. Dice, fíjese, úpido, que de aquí a allí ya no ve nada. Y dice, bueno, entonces sí. Y entonces, úpido, miope. Pero después me doy cuenta que miope, el único sitio en las 7 islas donde es úpido es aquí en Telde. No hay otro úpido, no lo busquen porque no hay. Entonces, claro, yo cuando en 2014 descubro esos folios, muchos escritos a mano y otros a máquina, ¿qué me faltó? Hacer lo que no tenía el libro, que era hacer la labor de campo en el resto de las islas. En el Hierro, por ejemplo, que se habla un castellano perfecto, súper perfecto y antiguo. Bueno, ya quisieran los de Valladolid hablar como hablan en el Hierro, y sobre todo la forma de el contestar. David no te dirá qué, sino señor. ¿Sí? Qué bueno. Está muy bonito. Muy bonito. Después en La Gomera. Es que cada isla es distinta. Sí, te quedas asombrado. Y luego ya, no hagamos nada, el famoso fisco o pisco, empiezas a comparar. Y entonces eso es lo que se caracteriza en mi libro. Que mi libro no solo te dice de forma llana, no pierde el tiempo en decir si adjetivo, pronombre o verbo. A veces digo, este verbo se utiliza tal, sino te digo, bueno, por ejemplo, procede del castellano, pero no me vuelvo loco con los adjetivos, pronombre y sustantivo, porque eso no le interesa a la gente. O al que le interesa que vaya a buscar un diccionario. Esto es un tratado sobre el léxico. Aquí es como hablábamos de los niños de pequeños y en la calle. Y lo que pretendo con esto es recuperar nuestro léxico. Porque sigo diciendo lo mismo. Los canarios hablamos un mal español, pero un perfecto canario. Exacto. Que me lo dijo un catalán una vez. Es verdad, hablamos un perfecto canario. O deberíamos hablar un perfecto canario. Y no avergonzarnos cuando lo Lucía. No, nosotros no decimos Lucía, nosotros decimos Lucía. Yo sé que es José, pero lo decimos con ese, porque somos así de simpáticos. Sí, todo el español está bien hablado mientras hable bien. Lo importante es hablarlo bien. Los acentos son... Mira, yo que como marino, que sabes como marino, pues me he recorrido bastante, especialmente Sudamérica, bueno, todo el mundo, y conozco las distintas formas de hablar, digo, pero qué grande es el nuestro castellano. Sí. Ahora estuvimos hablando de Argentina, pero el mismo tejano que habla, o no te digo nada, el cubano, es que así es la vaina, chicos, la vaina. Sí, o 3 cuadras más abajo, qué bonito que le llaman a las calles cuadras, ¿no? Claro. Entonces, esa es la riqueza, la grandeza del castellano, que por cierto, lo hablan 800 millones de personas. Que no son dos pelagatos. No, es la segunda lengua más hablada en el mundo. Y posiblemente, como sigan pariendo hijos, como digo yo, los sudamericanos que están yendo a Estados Unidos, será la primera lengua. Sí, Estados Unidos. De hecho, creo que el crecimiento del español en general anual, aparte de los nativos, ¿no? El español nativo, que son como 500, 600 millones ya, creo que 100 millones de personas están estudiando en estos momentos. Pero lo bonito es que incorporan su lengua, su español. Y luego, Julio, otra cosa que también se suele muchas veces soslayar, también el portugués es un idioma muy afín, sobre todo para los españoles. Es decir,
para un español, para un hispanoparlante, entender el portugués es muy fácil, absolutamente fácil. Y eso doy fe yo. Sí, es muy fácil. Es como si fuese un idioma, bueno, el gallego, el exacto. portugués, ¿no? Entonces, para nosotros es muy, muy sencillo hablar. Y para ellos es un poco más difícil entender el español, sí, pero no dejan de ser una lengua, dos lenguas que son perfectamente compatibles. Nosotros los canarios sí tenemos muchas cosas de Portugal. Mira, yo el primer sitio donde estuve en Portugal, y apellido, que fue en barco, por supuesto, navegando, fue en Leixões, y recuerdo que bajé y pensé, esto va a ser como los gallegos. Me entendía lo que decía, me entendí perfectamente con ellos. Es maravilloso que tengamos un castellano o un español, porque se puede decir de las dos cosas, es maravilloso. Ahora, respetando la forma de hablar de cada lugar. Claro, y si allí es la vaina, chicos, pues es la vaina. Evidentemente. No tiene por qué ser, no, es que el que intenta, y lo digo por las televisiones, qué triste las televisiones canarias, cuando dices las circunstancias, que no son circunstancias, porque además te duele. Los fuerzan, además, es que yo veo, en mi opinión, ¿no?, que muchas veces fuerzan para hacerlo más canario de lo que es, y realmente tampoco es el canario que usamos en la calle, es una cosa rara. Y no te digo nada cuando quieren explicar que aquellos niños estaban jugando con las canicas. ¿Qué canicas? Si aquí no hay canicas, aquí hay boliches. Claro, entonces, o por ejemplo, los niños en las canteras. Mira qué lindo la imagen, los niños todos con su cubo. ¿Qué es el cubo? Si aquí no hay cubo, el cubo es una figura geométrica. Un cubo aquí es un balde, ¿sabes? Entonces, cuando oyes esas cosas en televisión, te entristece. Porque en América no. Yo te digo que estuve bastante tiempo en América, vi que en cada sitio... Con naturalidad se habla. Claro. Y entonces eso es la realidad. Pues ese es donde yo he querido hacer hincapié en mi libro, en calcar las cosas nuestras. Entonces, Julio, aquí en ¿Quién sos tú? Lo que vemos es que incluso dentro de las islas de la propia Gran Canaria, de la propia Tenerife, de La Palma o del Hierro, también hay variaciones entre el norte-sur. Perfecto. Sí, ¿no? Sobre todo norte-sur. Mira, ahora intentaba recordar, por ejemplo, geranios. ¿Geranios o claveles? Ahora, bueno, yo sé geranios. No lo tengo ahora en la cabeza, pero se dice de una forma en arriba, en Tejeda, el único sitio. Porque además me llamó la atención un día que me estaban explicando, porque yo he estado en todos los pueblos de las islas, en todos. Además, recordando mi época de Boy Scout, me iba a los sitios. Pero no hablaba con el secretario del ayuntamiento, no, porque ese ya estaba penitencializado. Yo le decía, mire, aquí no hay un zapatero, porque en todo, esa gente sabe latín. En todos los pueblos hay zapateros. Sí, hombre, fulanito, pero ese pueblo es el que yo quiero. Fulanito sacó eso. Hombre, yo cogía la tacha. Una tacha, tú le dices un peluso a una tacha y te dices, ¿eso qué es? Pues, como dice, no me acuerdo, el clavo. No hay clavo. O cambao, por ejemplo, si estás torcido. No, hombre, si está cambao, unas calletas, ¿no? Claro, cambao. Entonces yo siempre me iba buscando eso. Y después otra gente que me ayudó mucho a confeccionar mi otro libro fue los maestros viejos. Los maestros viejos como este viejito, o el de Arucas, que me dio una cantidad de material de espanto. Bueno, tanto que ahora cuando me forzaron, como digo, a hacer la segunda edición, me dediqué a ampliarla, esta segunda edición, que ahora que ya no hay COVID, bueno, no hay COVID, entre comillas, quiere decir que no hay restricciones, que voy a hacer ahora, sí voy a hacer la tournée por todas las islas. Voy a empezar el día 22, viernes, voy a ir a Arucas a presentar la segunda edición allí, en la fábrica del ron, en la ermita allí, ermita de San José, parece que se llama, ¿no? Bueno, luego a Moya el día 7, después a Lanzarote, Fuerteventura, al Hierro en agosto. En todas las islas, los cabildos en todas las islas me tienen invitado. Y yo estoy encantadísimo de poderlo repartir. Ya digo, podía llevar otros más. No, estoy hablando de este porque es que quiero que el gomero encuentre, mira, porque yo pongo, así se dice en la gomera, ¿no? Entonces, me gusta mucho cuando me llama alguien de amigos que lo han mandado a Tenerife y dice, oye, ¿tú crees que así es como lo decíamos nosotros en La Guancha? Y yo no me acordaba. Digo, hombre, claro, porque como yo soy de Telde, tenía que decirte, se lo digo mucho, ¿sí? Julio, yo creo que ya vamos a hacer un pequeño repaso también a tu obra. Hablabas antes de las tiendas, ¿no? De las tiendas donde se compraba de todo y se vendía de todo. Y yo me venía a la mente una propaganda, un eslogan que había una tienda, la tienda Quillet. Quillet. Desde un alfiler hasta un elefante. Y el alfiler aquí en la oreja, sí. Desde un alfiler hasta un elefante. Es decir, había tiendas que vendían de todo. Y eso normalmente estaban asociadas, como bien decías tú, al corde en el puerto, ¿no? En el puerto, correcto. En el puerto, tú que eres un especialista en el puerto, porque vamos a empezar, si quieres, por los cambulloneros, vamos a empezar un poco por la historia del puerto que tienes aquí en nuestro puerto, en nuestra ciudad,
que lo voy a enseñar Sí. para que Ese se libro, vea. Las Palmas de Gran Canaria, nuestro puerto, nuestra ciudad, le tengo mucho cariño. ¿Qué porque, significa el puerto para, sí, para la es que ciudad? por eso, exacto. Porque eso hay que verlo desde fuera. Cuando yo empiezo a navegar, empiezo a ver a mi isla desde fuera. Entonces estoy por esos mundos de Dios y pienso, oye, la importancia, porque a mí me pasó una cosa curiosa. En un lugar de Panamá, iba a decir, de arriba de Canadá, en una isla del príncipe Eduardo Island, bueno, la isla del príncipe Eduardo, en un lugar que se llamaba Summerside, me encuentro con una chica que me hizo medio novio, ¿no? De ella. Y estuvimos un mes encerrados en hielo, medio tiempo, sí, hielo, el barco parado. Sí, sí, Entonces sí. hicimos amistades y aquella chica, yo le hablaba de las Islas Canarias y incluso a ella le sonaba aquello raro, así, lo de los pájaros canarios. Y cuando le señalé, dice, ¿África? Digo, sí, África. Fíjate, bueno, eso también te digo una cosa, los americanos son medio torpones en esas cosas. Sí, pero hombre, ahora no, viene lo del tampoco Puerto de lo la tienen Luz. muy claro, ¿no? Al día siguiente, por lo visto se vio que estuvo viendo en su casa cosas de las Islas Canarias y me dice, Gran Canaria, Puerto de la Luz. Sí, Digo, ¿cómo sí, dice? sí. Sí. Entonces empezó a hablar del Puerto de la Luz como si fuera, como aquí no hay otra cosa sino el Puerto de la Luz. Digo, qué importancia. Entonces fue cuando se me ocurrió eso. Las Palmas de Gran Canaria, nuestro puerto, nuestra ciudad. Porque, y estas no son palabras mías, sino de don Pedro Suárez, consignatario de Hamilton y CIA, que decía que una ciudad no podía ser posible sin un puerto. Sí, es verdad. Y la ciudad de Las Palmas es ciudad de Las Palmas porque existió puerto. Si no llega a existir el puerto de Las Palmas, no se desarrolla la ciudad. Entonces, por eso se llama Las Palmas de Gran Canaria, nuestro puerto, nuestra ciudad. Y así está confeccionado el libro. Empiezo cuando Juan Rejón llega a la isleta, que yo imagino que vio todo aquello negro, unos arenales, todo aquello negro, y diría, uy, ¿y esto Aquí qué es? ¿Dónde me mandó la reina aquí a conquistar Sí, esto? sí, ¿Esto qué sí, es? sí. Y se pone a caminar hasta que llegó a Vegueta, y fíjate después el pedazo de ciudad, que tenemos el puerto más importante en toda esta zona del Atlántico, y te sigo diciendo que desde abajo, desde Ciudad del Cabo hasta arriba hasta Espartel, no hay nada civilizado, bueno, civilizado, con perdón, Con perdón. quiero decir, de categoría como es nuestro puerto. Este puerto ha hecho posible desarrollar un trozo de Europa en África, porque no olvidemos, estamos en África, ahí al lado está el continente, que es lo que yo quería explicarle a aquella chica, Diana, por cierto se llamaba, Diana, perdón, perdona, Diana no, era Targat, lo que pasa es que Targat en la traducción es Diana, Targat se llamaba, y la traducción es Diana. Y yo recuerdo decir, dice, es que no entendía, primero el que yo fuera blanco y con los ojos azules, eso lo diría ella desencajado. Yo le decía, yo soy canario, tal. No, eso ayer no lo entendía. Y después que estuviésemos en África y fuéramos un puerto tan importante, una ciudad europea donde había de todo, habían cosas que no había en Europa, eso a ella también lo cuadraba. Bueno, insisto, producto, tenía ya 18 años, o sea, no era ninguna niña, pero los americanos saben mucho de números, pero después de cultura nada, ¿eh? No, bueno, A un americano lo metes aquí, le enseñas todos estos más libros y lo asusta, ¿eh? Lo asusta porque dice, ¿esto qué es? Sí, piensa que son cosas de brujería, ¿sabes? Sí, no, las cosas como son. Bueno, este era americano, era canadiense, pero bueno, todas son iguales. Sí, más o menos, pero total, que la importancia del puerto. Exacto, ¿no? la importancia del puerto. El puerto no se entiende Las Palmas sin el sin puerto. el puerto. El puerto de la Luz fue clave, fue la llave. Y insisto, yo me imagino, y eso te lo digo como marino, Juan Rejón llegando a Las Palmas, y mira, dice, yo, cuando ve la isleta negra, pues, imagínate que no había nada, isleta negra, mira para allá, un montón de arena, hasta que mira ahí unas palmerales ahí a la altura, y diría, ¿y esto qué es? Claro, y hoy vemos, 5 siglos después, una ciudad más importante que, bueno, nuestro puerto fue el quinto del mundo al principio del siglo, el quinto. No tenía delante sino Amberes, Rotterdam, Barcelona, ¿quién más? 5, pero fuimos el quinto más importante del mundo. Sí, Baltimore, exacto. Filadelfia, a lo mejor, sí. Y hoy estamos dentro de los 100, en los 100, en Puerto Hub, estamos en los puertos containeros de los 100 más importantes, en una especie de ranking que hay. Ahora mismo estamos en el 50 y pico. Pero bueno, que es muy importante. Que arranca desde Juan Rejón hasta después la configuración del siglo XIX. Es más, el libro acaba justo, la gente se acordará, ¿te acuerdas cuando tiraron el Scalectri que estaba enfrente? Ese día, me acuerdo que ya no cuento más nada de Las Palmas. Entonces ahí sé, porque yo empiezo contando la historia de la ciudad, después hablo del puerto. Ciudad, puerto. Hablo incluso de la alimentación, porque a lo largo del tiempo se ha ido cambiando. Ahí hablo de nuestras papas arrugadas. Claro. El Scalectri que estaba y el Scalectri porque cerca, y que estaba cerca de la caleta de San Telmo. Efectivamente. Además, es porque aquí tú también hablas de los en otros libros, de los carpinteros de Rivera. Muy importantísimo. Qué pena que se haya olvidado. Fueron fundamentales porque eran carpinteros de Rivera. Y ahí le voy a astilleros. Los astilleros son fábricas modernas, pero el carpintero de Rivera además ahí hizo un descubrimiento muy importante, que el primer el barco que se hizo en Gran Canaria, barco grande de madera, se llamaba el Africana.
Ajá. Y eso no estaba, bueno, pero es que después lo que descubro ahí, investigando, que un antepasado mío, bueno, el antepasado, el primero que llegó aquí, digamos, por parte de mi padre, en el siglo XVIII, era, Carpintero de Rivera. Carpintero de Rivera, que fue el que montó, ahí en esa fotografía aparece el vestido así de negro, que montó los astilleros en la caleta de San Telmo, correcto. Claro, claro, ¿Sí? la caleta Pero de San ahí Telmo, hice que era una investigación profunda de inicialmente donde antes de hacer el puerto ya donde Sí. está hoy, era donde donde querían precisamente continuar, que afortunadamente lo que tengo que pasa decirle, claro, que gracias era a pequeño. claro, pero gracias, mira si siguen emperrados, gracias, la gente no sabe eso, pero hay que reconocerle que el puerto esté donde esté, no solo a León y Castillo, que fue el ingeniero, claro. y el otro que puso las perras, el hermano, pues si no estaba aquí en Madrid, de Tenerife no vamos a recibir permiso, porque nos lo estaban negando fijo, pero gracias a que Fernando León y Castillo lo nombran ministro de ultramar, cuando empieza el dinero a venir. Pero el quien defendió de verdad el que el puerto debería hacerse allá en la bahía de las Isletas, o sea, allá, como decían ellos, Claro, fue Fernando González, el director de la Económica de Amigos del País. La Real Sociedad Incluso Económica. dijo una cosa muy bonita en un discurso que a mí se me ha grabado, lo tengo escrito, defendiendo la idea, pues claro, la gente de Triana no quería que el puerto se le fuera para allá, claro, pues entonces se iba todo. Entonces él pone una cosa y dice, jamás podré entender a aquellos que anteponen sus intereses a los de la patria. Qué cosa tan bonita, ¿no? Sí, porque claro, ¿quién iba a pensar? claro. Dice, es que había como un camino, el camino del puerto para llegar al... Sin embargo, el otro, el visionario, Fernando León y Castillo, ya habla de eso, el puerto de la luz, me parece que ahí lo pone, llegará un día cuando la bandera, o sea, habla ya, y se unirá a una gran, y formará solo una gran ciudad. Está hablando que el puerto se va a unir con Las Palmas, lo que se llama Las Palmas, que como tú sabes acababa en San Telmo, ¿no? Y habla de la gran ciudad, fíjate, un hombre que es visionario. Sí, un visionario. Sí, sí. No, la Real Pero- Sociedad Económica, ahora que la nombras, y yo aprovecho también porque es una institución que ha hecho mucho por Canarias, ha hecho muchísimo. Sí. Yo me acuerdo de proyectos que tenían del obispo Cervera, que fue, Sí, que la fundó, fue el fundador, exacto. 1770 aproximadamente, por ahí, 1770. Fue la primera sí. La primera se hizo aquí, después en La Laguna y en La Sí. Palma, ¿no? Todas las Sí, fundó fíjate, sí. el obispo Cervera, ¿no? Pero, o sea, había proyectos estamos hablando de 1770 y pico, ¿no? 80 por ahí. Todo. Ya proyectos de roturación de todas las tierras del sur. Sí. El proyecto inicial de la universidad que empieza a hacer precisamente las Reales Sociedades Económicas. Correcto. Ahí es donde se plantea, a partir del seminario conciliar que estaba aquí en Beta, Correcto. pues se quería aprovechar ese seminario conciliar como universidad. Luego empezó ahí precisamente uno de los primeros pasos uno de los primeros enfrentamientos de lo que fue el pleito insular. El pleito Porque insular, al final se abandonó, se desechó la idea de la Real Sociedad Económica a través del obispo Cervera de hacer la Universidad de Las Palmas y finalmente pues se hizo en La Laguna a través de pues el Marqués de Bajamar. Efectivamente. Pero quiero decir que ese reconocimiento que has hecho a la Real Sociedad Económica yo creo que sí, me parece muy tantas interesante, cosas ¿no? tenemos que agradecerle a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Cuando ellos dicen en su lema, ¿no? La aplicación me corona. La aplicación me corona, exactamente. Precioso, porque Ese es el lema. es un eso de humildad. Y dice, no, lo que a mí me corona es el estudiar, el saber, o sea, qué bonito, no las riquezas ni nada, sino el conocimiento. Sí. Tienen, y el conocimiento aplicado, porque ellos tienen mucho que ver también con esa idea de la fisiocracia. En aquel momento era la fisiocracia, es decir, la aplicación práctica del conocimiento agrícola, Mira, que eso lo empieza, ¿no?, con Cuesnet y todo eso, ¿no? Es un obispo Cervera y católico y tal, pero no cabe duda que lo fundamental, los que rodeaban la económica a los intelectuales de aquella época casi todos eran masones, y a los masones se les puede decir lo que quiera, pero que no son listos y trabajadores en cuanto a la mente, eso hay que reconocerlo. Sí, ¿no? Entonces, y obispos, porque realmente, bueno, y clérigos, porque de hecho la funda Cervera, el obispo, y luego también está Vieri Clavijo, creo que también está. Sí, efectivamente, todos los intelectuales. Todos los intelectuales del entonces. El obispo que fue después obispo de Arequipa en Perú, ¿no? Es decir, Verdugo, todos los intelectuales de la época que eran obispos realmente, ¿no? Eran católicos, o en fin. Pero lo bonito es eso, que anteponen eso, la sabiduría. Ahí no hay dinero ni nada. Por eso dice Fernando, que por cierto, murió en Cuba y no murió muy bien, llegó incluso a ser alcalde de Las Palmas. Fernando González cuando murió en Cuba, y aquello de jamás podré entender a aquellos que anteponen sus intereses a los de la patria. Qué bonito se dice, ¿no? ¿Verdad? Yo imagino, entre ellos Tomás Milla tenía su tienda allí, el muelle al lado, o sea, aquí no me muevan nada. Mira, después fue uno de los impulsores del desarrollo del puerto. Pero con ellos, pues todo, no quería nada. Allá esto ocurre, fíjate que es curioso.
Para cómo se hace la historia. Cuando el Corte Inglés se fue a hacer en Las Palmas, el gremio de Triana, entonces tenía un jefe, una especie de gremio, que era don Francisco Herrera, el de Almacenes Herrera. Y yo, yo me acuerdo perfectamente que le decía a mi padre, se iba a poner donde hoy está Simago. Ahí sí va a ser Bueno, estaba Simago. Bueno, estaba Simago, es verdad. Estaba Simago. Ahora ahí perdí, no sé qué, sí. Bueno, pues yo recuerdo estar allí y decirle a don Francisco Herrera, mi padre, Luis, ahora viene el Corte Inglés, nada, que se vaya para allá, para los Arenales. Aquí nosotros en Triana lo tenemos todo. Ellos para los Arenales. Y me acuerdo del padre, sí, pero date cuenta que van a hacer un aparcamiento ahí, los Pérez Báez, todas esas cosas, yo pequeño, pero oyéndolo. No, para allá, fíjate, para allá. Ojalá, y ahora quieren que venga para acá. Consiguieron desplazar un poco a Galerías Preciado y lo pusieron, digamos, saliendo de Triana. Pero no te molestes mucho. Pero cuando vino el Corte Inglés, que hubiese sido un bombazo colocarlo allí, porque se hubiese desarrollado todo el sector, claro. lo mandaron para los Arenales. Para los Arenales. Y sobre todo antes, ahora ya ha perdido un poco, sí. Pero antes era, vamos, donde se ponía el Corte Inglés, proliferaba. Bueno, de hecho, yo que conocí todos aquellos solares, porque iba a una academia. Todos aquellos solares. Por cierto, ahora que tienes ahí, la academia esa que iba yo tiene que ver mucho con ese libro de usted de Cambulloneros. Ahora hablamos de los Cambulloneros. Pues yo que iba a una academia por ahí, porque fue donde descubrí un amigo cambullonero, que fue el que me inspiró el libro, nada, eran los Arenales. Pero que se vaya para allá, me acuerdo de don Francisco Calvo, que se vaya, vaya. Y estaba Herrera ahora está al lado de Chanray. Chanray tampoco está. Sí, tampoco está. ¿Cómo se llama la cafetería esta que han cambiado? McCarthy, que también le cambiaron el nombre. Pues esos son los Almacenes Herrera. Él era, digamos, el jefe del gremio de comerciantes de Triana. Y vamos, querían, entre más lejos mejor. Entre más lejos mejor, resulta que se llegó a todo el mundo. Claro, y hablamos también por cierto, aprovecho hablando de la Real Sociedad Económica y ahora van a introducir el tema de los extranjeros y de los comerciantes extranjeros. Sí. Pues hombre, felicitar a Tomás Van de Valle. Además es de origen flamenco. Sí, flamenco, ha dirigido magníficamente la Real Sociedad Económica hasta hace poco tiempo. Hace un mes, algo así, hace un mes. Pero lo ha dirigido, la verdad, que extraordinariamente. Sí. Bueno, él forma parte de una familia de origen precisamente flamenca. Sí, flamenca, afincados de La Palma, sí. ¿Qué importancia han tenido por los ingleses después, en fin, los flamencos en la configuración del puerto, Julio? Sí, también es que había que reconocerle a mucha gente, pero fue fundamental. Es que toda esta gente en realidad trajeron sobre todo el anglosajón, trajo una idea. Ya España estaba estancada, ¿sabes? Sí, España estaba y después encima se le había pasado aquel desastre del 98, las pérdidas de la... España se quedó, Sí, y esta gente traía unas ideas aperturistas basadas encima de libertad, de expansionistas, y consiguieron lo fácil aquí. Primero, el sitio era ideal. También, todo lo vino bien. El que Inglaterra, por ejemplo, tuviese la India y todo ese poderío en Asia, pero que tenían que pasar por aquí, de alguna forma. Pero bueno, están franceses, holandeses, alemanes, flamencos, de esto como el padre, estos de La Palma. Pero bueno, nosotros en realidad... Sí, ellos son del siglo XVI. Sí, exacto. Si fuéramos, como bien digo ahí, cuando en eso hablo, que en realidad sí, España ponía el solar, pero quien puso las ideas, la banca, es más, Tomás Morales, que hoy estuvo en Moya, decía, en uno de sus poemas decía, todo aquí es extranjero, la banca, la no sé qué, decía la luz, la fábrica de la luz, la banca, la fábrica de jabones, los comercios, dice, y hasta la Miss, decía, que enseña su tirada media blanca al bajar del tranvía. Decía, o sea, él escribía a un amigo que tenía en Cádiz, que había venido a Las Palmas, él estaba estudiando en Cádiz, medicina, y Tomás Morales, y al llegar aquí se quedó asombrado. Los ingleses se habían transformado, bueno, hicieron hasta una mini ciudad, la ciudad Jardín, una mini ciudad a su estilo. Nos trajeron, por cierto, que la gente tampoco sabe, el primer campo de golf que hubo en España, no en Canarias, no, en España fue el campo de Bandama, lo hicieron los ingleses. Pero los ingleses impusieron también, que yo lo hablo en mi ¿Quién sos tú? Ustedes no se acordarán de aquel grito de Ricky Rack es un bambá que sin bomba. Bueno, pues eso está importado por los ingleses. Es Rick and Rack. Bueno, yo no voy a producirlo en inglés porque no quiero. Pero... Hay controversia, por lo visto hay controversia con el tema ese, pero tampoco está tan claro. Yo te digo una cosa, también tenía mi historia, es más por Betty, la última secretaria de los Miller, fue la que me dijo, no, Julio, que eso no está claro. Pero sí, que estuvo en Espacios para Hablar, otro de los programas. Pues Betty un día no está, pero yo lo tenía por respeto a ella. Porque Betty Burgues. Betty Burgues. Betty Burgues, como se llama. Pero un día en Lanzarote, su marido era porque murió ¿de dónde era? De Lanzarote, pero de arriba, de
de Teguise. Ajá. En Teguise nos encontramos con un señor, que por cierto creo que tú lo entrevistaste también, ahora no me acuerdo cómo se llama, es muy amigo de Pepe Belda, pero que está por el mundo. Bueno, entonces empieza a contarnos tal historia, eso, y entonces él dice, ¿cómo? ¿Quién te dijo eso? Dígale usted a la señora. Dice, yo hace muchos años que no voy a creer, pero dígale usted a la señora de esta iglesia que no, señor, porque mi padre era a ver cómo me dijo, el presidente del club de fútbol, bueno, de los clubes que se unieron para formar un pueblo, y me acuerdo que teníamos la traducción correcta. Entonces fue el que me aplicó, y es perfecta. O sea, está perfecta. Y se le dijo, Betty, tengo uno que dice que no y lo voy a poner en mi libro. Entonces lo puse en mi libro. Bueno, pues hay una entrevista que aprovecho para que la veas y todos los telespectadores de Gran Canaria Televisión que le hizo nuestro compañero Chema Yason Espacios para hablar a Betty. Me lo pasó y lo cogí en eso. Sí, una entrevista estupenda que además se habla del puerto, muchísimo del puerto, de la influencia de las casas Miller, Elder, etcétera, ¿no? También los Boerman, que eran alemanas. Pero bueno, todo esto fue la expansión europea digamos, del colonialismo del siglo XIX, ¿no? Y aquí entran en juego, pues otros, yo creo que personajes o colectivos o gremios muy nuestros, muy de Las Palmas de Gran Canaria, que son los cambulloneros. Correcto. El puerto ha sido tan grande que ha sido capaz. Inspectores, a ver si aquí nos lo pueden... Sí. Lo podemos ampliar para que se vea bien. Cambullanero Inspectores. O sea, de corazón. Efectivamente. Sí. Bueno, ¿qué son los cambulloneros? Bueno, los cambulloneros, entre las profesiones y no contrabandistas, como dice uno el otro día, uno por ahí que le pegué un corte. Le metiste un tollo. Sí, no, le metí un tollo, porque además me dice, pero vamos a ver, diga usted, cuando digo, mire, es que dijo en la radio que los cambulloneros eran unos contrabandistas, y digo, mire, no puede ser eso, porque a mí no me va a confundir, que soy canario y viejo ya. Digo, pero a los jóvenes lo confunde. Digo, no son contrabandistas, entre otras cosas, porque en un puerto franco no cabe el contrabando. Digo, no, pero vamos a hablar, ¿usted quiere? Porque es que yo soy licenciado de historia. Digo, no. Mire, yo me quedé capitán de la marina mercante, no pasé, coño, de ahí no pasé, entonces no voy a discutirlo. Nada, lo seguí. Cambullonero era un oficio nacido en el puerto de la Luz. También hay una pequeña historia con el Camballón. El Camballón, y el Camballón en inglés es una invitación a sube, y digo sube, sube a comprar, digo sube porque los barcos entonces no atracaban, se quedaban fondeados. Entonces iba el chico bote era el que daba el bote. La falúa, que es una palabra portuguesa. Esa falúa, exacto, correcto. Pues para intercambiar cosas las cosas que no habían, volvemos a lo mismo, España estaba aislada del mundo y por ejemplo habían cosas que en la península no se conocían y aquí se sabían ya gracias al cambullonero. Pero lo más importante es que el cambullonero, que es el que practica el cambullón, mata mucha hambre en Canarias, pero mucha hambre, no solo en su familia, sino lo que proporcionaba a los demás. Y después, otra cosa que hay que reconocerle a los cambulloneros es las vidas que se salvaron con su introducción de la penicilina, que aunque ya se conocía desde la Primera Guerra Mundial, que los americanos ya la habían utilizado y en la Segunda, a Canarias la penicilina, a Canarias en España, quien la tenía aquí, los súper ricos, era una medicina, como decían ellos, que curaba la tuberculosis, que aquí hacía estragos, y por cierto, aquí en Telde más. Y sin embargo, era muy difícil de conseguir. ¿Y quién conseguía la penicilina? Los cambulloneros. Yo en este libro hago un cuento que se parte el alma de un cambullonero, que volvemos a lo mismo. Para ellos el negocio, sí, era el negocio, ganaban dinero, pero después tenía un corazón que no les cabía en el pecho. ¿Cómo le salvó la vida a una chica de aquí de Telde, una niña en aquel tiempo, Paquita se llamaba, y cuando el padre volvió al mes para decirle, bueno, mire, el trato que hice, no tenía dinero el pobre, lo que le dije, mire, cuando recoja las papas, un señor aquí, yo le traigo tantos sacos. Entonces cuando le puso la penicilina, el doctor Melián de aquí de Telde, estoy hablando de los años 20 o algo así, sí. Perdón, en los años 20 no, los años después de la guerra fue después de los 30 y pico, pero bueno, que no había penicilina. Fue a llevarle, Goyo se llamaba, Goyo, fue a llevarle los sacos, mire, Goyo, que mi hija se salvó, es que se moría, el que le daba la tuberculosis se moría, claro, sí. Se moría todo. Entonces Goyo, le dijo que mi hija se salvó, bueno, vamos a ver, ¿cuántos sacos? Como si quiere toda la cosecha. Y Goyo, cambullonero auténtico, porque yo lo conocí viejo ya, y conocí a su uno que es igual que él, parece, con su mecánica amarillo colgado así, apagado en la boca. Todo eso lo contaba mi padre. Lo miró así de arriba para abajo. Y dice, vamos a ver, párese, porque este estaba todo privado. Se me salvó, es la primera que se salva en Telde de tal. Vamos a ver. ¿La niña se salvó o no se salvó? Dice, sí, no le digo que se salvó. Dice, pues entonces ya usted me pagó, hombre. Y Goyo, como dice, se fue así caminando tal. Pero ahora viene lo simpático, este Goyo era súper ateo. Y tenía una cicatriz aquí,
producto de una paliza que le habían pegado en la isleta, en el campo de concentración. Porque un cura, por cierto, de aquí de también, que era su tío, lo denunció por rojo. Lo metieron en el campo de concentración de la isleta, le dieron leña y él lo que fuera la iglesia, curas y estas cosas, se lo hablaba porque, y Dios, no creía en nada de eso. No podía ver. Y aunque tú le decías algo de tal, y entonces, claro, este hombre, Juanito se llamaba, cuando ve que Goyo dice, ya está, y se va para allá al hombre y medio, dice con su cigarro apagado, tal, dice, Goyo, Dios te lo pague. Dice que se viró para atrás y dice, arrecha. Arrecha. Una expresión también muy de ahí. Muy nuestra, que la tengo yo ahí. Está en Venezuela. En Venezuela también. Exacto, hay muchas veces, sí. Lo dicen lo de arrecha. No, es verdad. Pero ese cuento lo hago yo en el libro este de Cambullonero, lo cuento. El Cambullonero explico la historia de los cambulloneros, pero lo que hice fue una novela de un niño que yo conocí, es cierto, un niño que yo conocí, que era Chico Bote. Es que el cambullonero no es solo el cambullonero, en todo el mundo del cambullón está el Chico Bote, el repartidor de divisas, el paquetero, o sea, un montón de gente. Entonces yo hago una novela de un niño de 11 años que va a Las Palmas a estudiar y allí en la academia esa se encuentra un hijo de cambullonero que ejerce de Chico Bote y le pregunta, ¿qué es eso? Y entonces, este chico que fuera de Telde, ¿no? No sabía el grupo cambullonero. Dice, hombre, pues mira, le empezó a explicar y tal, y entonces él vio el oficio de cambullonero, incluso fue con él, lo ayudó muchas veces. En una ocasión le dieron 50 pesetas y él se quedó asombrado, porque su padre, no, 100 pesetas por trabajar 3 horas, y su padre trabajando en correo, que trabajaba en correo, al año ganaba 3.000, y él dice, aquí acabé ya mis estudios, y ya yo no quise. Y entonces siempre su ilusión fue ser cambullonero, pero no podía ser, y bueno, no podía ser. Un día cuando se lo propuso al padre, dice, papá, es que yo lo que quiero ser de mayor es cambullonero. Y entonces, en la novela más o menos lo cuenta. El padre que sabe la ilusión del hijo, que está, vamos, deslumbrado por todas las cosas del cambullón, de las mantequillas, transistores, de todas las cosas que ven, ¿no? Entonces dice, no, tú tienes que ser médico porque me tienes que curar el asma a mí. Dice, entonces lo vio triste, pero no te preocupes, tú puedes ser cambullonero inspectore. Y inspectore fue una frase que puso de moda Pío XI cuando la revolución de Mao. Resulta que Mao a todo el que fuera, o sea, a los cristianos, precisamente a los cristianos, a todos los religiosos los castigó, pero a todos los cristianos le cortaba la cabeza enseguida, ¿no? La revolución cultural. Cada vez que Pío XI, sí, la revolución cultural, cada vez que Pío XI nombraba un obispo, Pío XII, cada vez que Pío XII nombraba un obispo, Mao le cortaba la cabeza, entonces se acabó, entonces lo nombraba en inspector, o sea, de corazón, en secreto. Por eso le decía, su padre le decía al niño, no, tú puedes ser, vale, pero inspector, o sea, de corazón. Pero lo matarían en efigie. Exacto, sí. Efectivamente. Ese es un libro que el que quiera enterarse de lo que son el mundo del cambullón y el cambullonero, va a leer una novela bonita, pero sobre todo es instructivo. Un libro además, que se lee muy fácil. Y se lee muy fácil. Como está lleno de cosas, además hay siempre conversaciones. Es hablando con el otro tal. Y entonces, pero te enteras, el mundo del cambullón es asombroso. Pero y Julio, ¿y cuál era la dinámica del cambullón? Pues mucha gente joven, yo me acuerdo todavía de niño, de haberlo visto. Sí. De que iban como con un carro grande, como nadie lo llevaba. El cambullón. Pero ¿cómo era? Sí, ¿cómo mira, era el cambullón estaba siempre situado, ellos tenían un sitio, eran gente, no tenían horario. Yo siempre he dicho de una pasta especial, no tenían horario porque no sabía cuándo llegaba el barco. Porque hasta que no bajaba el vigía, que es el que estaba arriba en la isleta, que decía atrás, que viene el castle, por ejemplo. No se ponía en marcha. Entonces ellos estaban en la zona que se llamaba el refugio. Sanapú, el refugio fue después. Sanapú es exactamente donde hoy está el muelle de Sanapú. Sí, bueno, no, pero el Sanapú le llaman Sanapú, pero ellos estaban jugando siempre a los dominó y eso porque era de condición cultural muy baja. Allí fuera del fútbol, el dominó y el cine con pulgas, allí el cine del puerto no lo sacara. Entonces, ellos estaban jugando siempre allí en el Sanapú. Sanapú es donde está hoy el centro comercial El Muelle. Esa playita que había allí se llamaba Sanapú. Ellos vivían ahí en Palafito. Ahora te voy a decir por qué se llama Sanapú, que también lo digo en mi libro. Ellos vivían en casas en Palafito, en casitas de madera, para salvar las mareas, aquellas casetas, ¿no? Entonces los de la casa Miller, los de la carbonera, que eran ingleses, casi todos trabajaban en la carbonera, ¿no? Y cuando venía algún barco, hacían el cambullón, o sea, el intercambio. Entonces los Miller, ahora no me acuerdo, los Miller, decía que le hacía gracia a aquel barrio porque le recordaba a el barrio aquel de Sanapú, le recordaba a su colonia de Singapur. Sanapú. Luego, para que veas cómo son la historia, vino un historiador de estos canariólogos, entre comillas, y dijo que
Eso es porque ahí había un pozo con agua que se sanaba la pus. Hombre, por Dios, si tú haces un pozo allí a nada, a 1 metro, te sale agua salada. No me mejor historia. Es que sale pus. Pero ¿sabes por dónde viene? ¿Sabes? Porque es que estos historiadores, así entre comillas, estos que como el otro, que decía que era licenciado en historia. Que por cierto yo le dije, digo, sí, usted se nota que fue por la Universidad de Zimbabue, pero por la tarde, le decía. Y colgué el teléfono. Bueno, es que en la calle Sorbrígida, al fondo, llegando a las canteras, estaba la leprosería, que hoy me parece que es el Hospital San José. Allí estaba la leprosería. Y es verdad que allí iban a curarse los leprosos, pero porque había aire del norte, estaba el aire de las canteras, había fuera, pero el agua nada. Tú haces un hoyito allí en cualquier sitio del puerto, y menos en el Sarapú, y sale agua salada. El Sarapú es porque era de derivación mal pronunciado de Singapur. Bueno, que al inglés le diría Singapur, ¿no? Sí. Entonces, Singapur, pues Sarapú. Sarapú, Singapur. Y este también lo pongo yo aquí entre las cosas de... Sí, aquí, porque luego tienes otro, guía informal y desenfadada de Gran Canaria, que también es otro de los... Es que para contar la historia, si no quieres meterte en problemas con las autoridades, que fue el momento que yo la hice, tienes que ser informal y desenfadado. Porque si tú dices, por ejemplo, que por poner uno que a todo el mundo le viene a la cabeza, que el famoso Unión y el Fénix, que hay a la entrada de Triana, que él así volando y tal, dice que no es ni Unión y el Fénix, sino en realidad es un homenaje a la homosexualidad. Bueno, te come. Pues eso fue una que y perdón la expresión, se la metieron de lado a Franco, porque como también éramos torpón con esas cosas, pues le inventó eso, Unión y el Fénix, no, eso es un dios que se transforma en eso y se lleva a, te lo digo para contar en portugués, mire, el niño que está agarrado al cuello del ave es un pastorcito que el águila, que está transformado en águila, se lo lleva para trajinárselo. O sea, era homosexual puro. Y trajinárselo, vea. Otra palabra canaria. Sí, trajinárselo. Muy canarión el trajinar. Luego, por ejemplo, en una cosa que la gente no sabe, en la plaza de las Ranas, que no se llama Plaza de las Ranas, sino Plaza de Hurtado de Mendoza, bueno, de regular que hay una fija, hay una diosa así señalando donde está Hurtado de Mendoza precisamente. Bueno, pues ese modelo fue sacado de nada más y nada menos que una, y perdón la expresión, pero así, una chica de compañía. Una chica de compañía, una prostituta que se llamaba Loreto. Loreto fue la prostituta más famosa a principios del siglo, pero famosa. Bellísima además. Muy guapa. Y fue tan famosa que fue visitada, ahí viene lo de Guy Fabregat desenfadada, por el próximo Alfonso XIII. Y entonces mi hermano que es historiador dice, Julio, ¿cómo te atreves a decir eso? Pues no, porque me denuncies, porque yo sí sé por qué fue visitada. Alfonso XIII, como buen bombón, era un picha brava, ¿sí? Y cuando vino aquí y enterarse que Loreto, que por cierto no era una prostituta esta actual, no, era una casa de citas, se pedía, por ejemplo, Hurtado de Mendoza, era los miércoles cuando la visitaba a Loreto. Y ahora te digo porque sé que era los miércoles. Todo es producto de investigación, no es que yo sepa un montón, sino que me pongo a investigar. Pues cuando a Hurtado de Mendoza iba allí, Alfonso XIII, que ya conocía por los ingleses, por lo que los ingleses iban a visitar a Loreto. Vamos, no a nada, sino a estar con ella ahí, porque era un sitio de cita donde iba la gente. Además, ya lo decía ella, aquí solo admitimos gente de fina, no sé qué, militares y clero. Que eso es muy simpático ahora lo de clero, cuando era, te digo otra cosa que... Y clero, sí, el clero, allí no emitía cualquiera. Es que de hecho, el obispo de Pilday, aunque no fue a eso, sino a dar los santos. No. El obispo de Pilday fue una vez a dar los santos, eran tres, una se estaba muriendo y ningún cura quería ir. Y el obispo de Pilday fue y le dio la extremación a la chica. O sea que, como dice, ahora sí puedo decir y clero. Que después otro le corrigió porque decía, a ver, no, obispo, le decía, obispo. Dice, no, pon y clero. Entonces, dice, ¿por qué? Dice, porque no se puede decir. Entonces le estaba explicando eso a Loreto. Dice, cuando tú tengas una queja de pon tal. Bueno, entonces puso obispos. Bueno, pues, cuando llegó aquí a Las Palmas, Alfonso XIII, en su tal, habló con Hurtado de Mendoza y le dijo, mira, creo que tú tienes lío con esta, dice que es tan guapa y tal. Mira, podemos hacer una visita, pero sin que se entere nadie. No se preocupe, majestad. Yo vengo por la noche aquí al Hotel Santa Catalina, eso, y vamos a hacer una visita a Loreto, porque es que él había oído hablar a sus primos, dijo Alfonso XIII, le dijo a Hurtado de Mendoza, y esto me lo cuenta su familia, que había oído hablar de la belleza de Loreto. Sí. Y se fue Alfonso XIII a verla. Claro, yo en mi libro, como es desenfadada e informal, yo tengo que pongo... No das cuentas a nadie. Y entonces, claro, termino diciendo, conociéndonos como conocíamos al Borbón, no nos debe extrañar que saliera del lugar sin calibrar su regio sable. Claro, hombre, me va a decir a mí que un Borbón iba a poner una oportunidad de esa. Un Borbón vio aquello y se volvió loco. Él no salió ahí sin pinchar.
Claro, y eso lo pongo ahí. Entonces, claro, los historiadores se asustan. O, por ejemplo, cuando digo, esto fue nombrado Vic, bien de interés cultural, gracias a que Manuel Hermoso ya no estaba en el gobierno, porque Manuel Hermoso, y lo digo, y el meollo, y ya, bueno, ya había tenido con él dos o tres agarradas. Todo lo que proponían de crear Vic aquí, la charca de las palomas, el market, en fin, todo lo tiraba abajo cuando él estaba al presidente del gobierno. Pero cuando hicieron el famoso tanque aquel allí en Tenerife, que en definitiva era un estanque o un tanque para poner combustible, no hubo problema. Entonces yo lo nombro ahí. O cuando hablo, por ejemplo, de esto, ¿sabes por qué te dije que lo recibía los miércoles? Eso lo cuento ahí, pero porque me lo cuenta la familia de Hurtado de Mendoza y me autoriza para contarlo. Por lo visto, este iba los miércoles, la visitaba los miércoles. Entonces un día iba caminando por la calle, el que sepa dónde está Casa Loreto, donde está la caja recluta, viene bajando de la plaza de... donde está el Cachorro Canario, la plaza de Santo Domingo, que por cierto no se llama Santo Domingo, sino Plaza del Quemado, que eso es otra cosa, también cuento ahí. Vale. Bueno, ahora te digo por qué, porque es muy interesante, más muy bonita la historia. Venía bajando una señora y don Hurtado Mendoza venía subiendo, de eso. Y entonces parece que se acercó tanto que le dice, el nombre es don Manuel, ¿no? No, la verdad que no lo sé. Manuel Hurtado Mendoza, creo que se llama así. Don Manuel dice, ay, perdón usted señora, es que mire, perdí las lentes el otro día y hasta que no me lleguen las próximas de la península y tal, se pararon a hablar, ¿no? Sí. Se pararon. Entonces, el que esté por allí, porque la casa está igual, sabrá cómo es Casa Loreto, una casita pequeñita con unas rejillas. Entonce, entre las rejillas se oye una voz que dice, no, don Manuel, sí, don Manuel no las perdió, que las tiene aquí en el sitio de Loreto, que se las da el miércoles cuando viene. Y entonces eso fue todo, eso fue un escándalo que se enteró todo de esta, pero claro, nadie se atrevería a decirlo, y los cronistas menos. Hombre, entonces, claro, pero claro, yo sí, claro. yo con mi... Bueno, y de esas O cosas... sea, que es historia oral. Claro, historia, mira, la Julio, Plaza del Quemado. ¿Tú sabes por qué? Es que, claro, lo que fuera a hablar en contra de la religión o lo que sea, tampoco se podía contar. La Plaza del Quemado se llamaba porque donde hoy está todo eso pertenecía a la iglesia. Después vino la famosa amortización de Mendizábal y perdieron casi todo. Pero donde estaba hoy la fuente, allí había una pilastra, se llama eso, donde quemaban a la gente, a los brujos, la Inquisición. Es cierto que no se quemó con esa gente, no. Es más, uno que se sepa, que yo tengo avistado, uno. Pero había una cosa muy simpática. Cuando cogían a una bruja, por ejemplo, de Telde, la llevaban a quemar a la hoguera, allí a la Plaza del Quemado, la noche anterior dormía en la cárcel que estaba detrás de la catedral. Pero el obispo de turno le decía al carcelero, tú deja la puerta abierta que se escape. Entonces se escapaba y el día siguiente no aparecía. Entonces, ¿qué hacía? En su lugar quemaban un muñeco en efigie. Sí, exacto, lo quemaban de paja y entonces la persona tal, la bruja tal, se quedaba apátrida, no existía y ya está. Ya después seguía haciendo la brujería aquí en Telde. Todas esas cosas hay que decirlas, pero eso no lo vas a encontrar en un libro. Sí, pues nada, luego Inquisición, es verdad que se ha exagerado muchísimo. Claro, después el número de... sí mataron. No mataron, no, porque ahí está todo registrado. Había Mira, otra cosa aquí relajados, por ejemplo, que era como se llamaba realmente. Sí. Cuando se les quemaba se llamaba sí, relajados. Relajados, sí. Entonces, yo creo que en la Inquisición de Canarias, viendo los archivos, ¿no? Del Marqués de Viut, de tal, hay muy pocos. Yo creo que... Yo descubrí en los archivos que tuve acceso, uno quemado de verdad, claro, tenía el nombre y eso, uno de esos, porque después las 2 o 3 brujas de Telde que intentaron quemarlo no las quemaron. Ajá. Mira, otra cosa que también lo cuenta, a ver cómo te va a contar la iglesia esto. Todo el mundo ha oído hablar de arriba de la... en las nieves, los pozos de las nieves. La gente le dice pozos de las nieves. No son pozos, son 2 pozos. Son 2 pozos que hay arriba, en el sitio ese, en la cumbre, hecho tal, que se usaba para llenar de nieve en el invierno. Se presionaba bien, se ponía pinocha, otra palabra nuestra, pinocha, que es lo que le cae del pino, y se mantenía ahí. Para en el verano, fíjate si esto te lo va a reconocer la iglesia, en el verano, a lomos de mula, bajar durante 6 horas, la nieve esa aplastada así en mulas, para que el señor obispo, con las señoras beatas de Vegueta, se tomaran la limonada a mediodía, fresca. Eso es cierto. O sea, fue la iglesia que mandó a hacer eso. Pero no para tener agua, no. Para que el señor obispo a mediodía iba a ser con su santo sóleo, se tomara con las beatas de allí, después del ángel o lo que sea, su limonada. Y bajaban aquellos hombres 6 horas desde las 6 de la mañana y llegaban a las 12 del mediodía abajo. Pues ese es el Pozo de las Nieves, eso que la gente dice, ¡ay, el Pozo de las Nieves! Pues sí, el Pozo de las Nieves no es sino eso, que por cierto no es el pozo, sino los pozos, pues son 2. Bueno, pero también... Pues todas esas cosas aparecen en mi libro, en Guía Informal y Desenfadada de Gran Canaria. Y es informal y desenfadada por eso, porque
Porque no tienes pelos en la lengua, ¿no? Claro, O sea, cuando hablo, por ejemplo, de la marquesa de Aruca, de eso he escrito a un amigo mío un libro más importante, pero... y es informal y desenfadado. Sí, había que ver, señores, los títulos de propiedad como venían. Vamos, yo no voy a ponerme a discutir ahora aquí porque hay bastante escrito ahí por eso. Y no te digo el señor Marqués, porque el señor Marqués hay que agradecerle que hizo un palacio fabuloso, que donde la gente va a celebrar las bodas ahora, los jardines de la Marquesa, todo lo que tú quieras. Pero otro pincha brava. Y eso hay que decirlo. No era un santo, ¿no? Que está enterrado en la catedral, claro que sí, hombre, la mujer está debajo de Jesucristo, pero no era un santo. Y yo lo digo, y como digo, y el que no esté de acuerdo, ahí está el juzgado. Si no, entonces por eso se llama Guía Informal y Desenfadada de Gran Canaria. No, pero está bien que ¿Sí? la historia oral... Te digo una cosa, me que- costó mi investigación, cosas- porque esto de Hurtado Mendoza tuve que conseguirme a la persona esta que ya estaba viejita, que es mayor, y me contaba cosas, bueno, y no te digo nada, por ejemplo, otra de las cosas, que ¿cómo iba a decir la iglesia este? En el puerto, el Castillo de la Luz, había se llamaba un alcaide, o sea, el alcaide era el título del que guardaba eso. Ese es que tiene actualmente una calle, el nombre Sargento Llaga. El Sargento Llaga, que tiene la casa del Sargento Llaga, era hijo de una chica, de una señora adinerada de Vegueta, que quedóse, digamos, embarazada por la gracia de Dios. Entonces, durante el embarazo, pasó su embarazo en Tafira. Y el señor obispo iba, de entonces, que no voy a dar el nombre, porque ahí sí tuvo un problema, pero bueno, el señor obispo de entonces, ustedes busquen la fecha y lo localizan, iba a darle la comunión todos los jueves arriba. Bueno, pues yo creo que antes de darle la comunión, lo primero lo que le hizo fue al Sargento Llaga siendo chiquitito. Al Sargento Llaga lo metieron cuando nació, lo metieron en el hospicio. Sí, la señora vino desinflada de arriba de Tafira. Y el niño, cuando tuvo 14 años, lo metieron, le dieron una educación un poco especial y lo metieron de alcaide en el puerto. Bueno, pues el Sargento Llaga, que es muy famoso en el puerto, era hijo de un obispo y de una señora acaudalada de eso. ¿Que por qué no doy el nombre a la señora? Porque su sobrino me contó la historia, pero me hizo jurarle por Dios que no iba a dar el nombre. Y yo lo voy a respetar. ¿Pero que existió? ¿Cómo que sí existió? Bueno, y de esas pues, cosas encontrarán ustedes en ese libro un montón. Sí, no, pero también hay que romper una lanza por la iglesia en Canarias que ha hecho un... Hombre, ha habido fabuloso, siempre lo he dicho. personajes excepcionales Y más. como por ejemplo el obispo Codina. Sí, cuando señor. vino, Y mira, aquella y epidemia ahora... de cólera morbo, ¿no? Que él Y murió la prácticamente. iglesia es fabuloso. Mira, ahora que estoy metido en otro proyecto sobre el léxico canario, bueno, sobre el léxico no, sobre los nombres canarios, buscando los orígenes, porque en Canarias es curioso. Todo. ¿Tú cómo te llamas? Ayuso. ¿Y eso qué es? Eso es nombre canario. ¿Y quién es? Es un príncipe, es un rey. Uy, ¿qué pasa? Aquí todo el mundo era rey, todo el mundo era príncipe. ¿Tú te has fijado que no hay ninguno que fuera un zapatero? un labriego tampoco. Entonces yo me he puesto a investigar, estoy haciendo un nuevo libro sobre los nombres canarios, pero explicando quiénes son. Y estoy, gracias a la iglesia, gracias a los franciscanos, que lo escribían todo. Claro. Entonces si pone Azucey, hijo de fulano, que fue vendido como esclavo, entonces sí me entero, ya que por mí, porque hombre, yo no estaba asombrado, que todos eran guasimaras, princesas. El otro, pensé, todo. Y además unos guerreros todos fabulosos, todos ganaban batallas, pero se le perdieron. Rubio de ojos azules. Sí, el precioso. Después eso. Es verdad que hay uno que se llama un bimbachi, porque esas otras cosas. Yo me niego a llamarle guanche, porque guanches son solo los de Tenerife. Los de Gran Canaria eran canarí, los del Hierro bimbache, aurita, gomeros, mazoreta, majo, exacto. Bueno, pues hay un mazoreta, un bimbache, que se llama, bueno, no sé qué, que ya pone en la crónica y dice, y mide no sé cuántos codos, no, pálmate alto, ya están hablando de altura, pero no todos eran altos. Claro. Porque eran de cuenta, eran distintos pueblos del norte de África, berbera, los habría chiquititos, y otros por decían que era muy forzudo, uno le llamaban espaldas anchas. Claro que había de todo, pero que no eran todos de ojos azules peinados para atrás, no, ninguno. Ni peinados para atrás ni nada. Eran bereberes desde Egipto hasta la actual Mauritania, ya se abrían pueblos ahí distintos, que hablaban, tenían una raíz común en el idioma, pero no hablaban igual. No, por eso cuando Juan Rejón se llevó de Gran Canaria a Tenerife, los primeros para conquistar Tenerife, y se llevó a un grupo de 10 o 12 traductores, ¿no? Se encontró con aquella gente hablaba distinto. Hombre, era como nuestro idioma, todo nuestro idioma, la raíz es el latín, pero yo no entiendo francés, a un francés no lo entiendo ni un italiano, aunque tengamos la misma raíz, por lo mismo le pasaba eso. Llegaron a lo largo de los siglos. Habían cosas, por ejemplo, Baifo,
había muchas palabras comunes, Sí, sí, pero sí, no se entendía, no se entendía. Y eso, por eso yo me reviento mucho cuando dicen los guanches, que no son guanches. Los guanches son los habitantes de Tenerife, que además llegaron en una ópera distinta a los de Lanzarote, por ejemplo, porque todos fueron llegando Pues con esa aclaración que queda muy clara, Julio, terminamos el programa de hoy. Ya no tenemos tiempo para más. Bueno. Se nos ha ido volando el tiempo. Volando. La Yo verdad quería que hablar de Bueno, todos mis libros. más bien navegando, porque Navegando. hablar contigo es que hablar como Sí, porque- con Joseph Conrad o alguien así, ¿no? Porque verás tú que todos mis libros, incluso las novelas, siempre es el mar. Sí, por eso. Negro, es el mar, con la mar, marea todo baja, el mar. Sí. E incluso el poemario siempre está el mar detrás. Muy bien. El mar es como el que tiene un amante, eso no te lo puedes quitar de encima, pues igual es Para los canarios es nuestro amante. nuestro amante. Muy bien, pues muchas gracias. Pues terminamos nuestro programa de hoy y ya no hay tiempo para más. Esto es la televisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, apoyándonos en nuestra audiencia. Y bueno, les emplazamos otra vez a Prólogos a que sigan viendo, por supuesto, la programación de Gran Canaria Televisión y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por su Me atención. permites una cosa, porque agradecer al programa de nuevo y sobre todo que me dé tan buena suerte con la segunda edición que presento ahora el día 22 en Aruca. Tanta suerte como con la primera, porque aquí, repetimos, fue cuando se presentó el libro. Nadie sabía que existía un 15 de octubre hasta que lo hicimos este programa. Un bombazo. Pues si ahora el día 22 en Aruca, lo que les invito a todos, en la fábrica de Roma, el día 22 a las 7:30, presento este libro y quieren ir toda la gente, pues yo encantadísimo. Pues queda dicho, señores, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención y ya saben, a Gran Canaria Televisión.